Thank you. Vamos a Samuel, capítulo 10. Nos quedamos ahí a medias, y quiero ir, si se acuerdan, la semana pasada vimos que había cambiado todo para Saúl, ¿verdad? Saúl andaba buscando unos burros ahí, unos asnos, y vemos que Dios usa hasta los asnos para traernos para atrás a donde Él quiere que estemos, o no para atrás, sino nos lleva a donde necesitamos estar. Saúl salió típicamente un día normal, fue y buscó los asnos perdidos de su papá y se halló siendo ungido, este, para ser el nuevo rey o el primer rey de Israel. O sea, nunca pensó esa mañana que se levantó y su padre le dijo: estos asnos se han perdido, ve, búscalos. Y fue y los buscó, y para cuando ya sabes, pasan unos 2 días en ese fin de semana, le pasaron muchas cosas. Y vimos la semana pasada que finalmente ya um, Samuel habló con él y lo llevó hacia el camino, y uh, dice que entonces le llamó, a ver, me fui a jueces. Primera de jueces, no, no hay primera de jueces. Dice, versículo 25 allá en el capítulo 9: cuando descendieron del lugar alto, se quedó ahí con Samuel, habló con Saúl en el tardado, se levantaron temprano, y al romper el alba, Samuel llamó a Saúl en el y le dijo: levántate para que yo te despida. Saúl se levantó, y ambos, Saúl y Samuel, salieron a la calle. Mientras descendían a las afueras de la ciudad, Samuel dijo a Saúl: dile a tu criado que pase delante de nosotros y sigue pero tú quédate para que yo te declare palabras de Dios. Entonces dice Samuel, capítulo 10 dice: Samuel tomó el frasco de aceite y derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel y en el terreno de Benjamín, en Celsa, y te dirán: las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Ahora tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas, hasta angustiado por ustedes, y dice: ¿qué hará en cuanto a mí, hijo? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das para ver tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guíes con tu espíritu, que nos des entendimiento, que podamos, Señor, ver Señor, tu carácter, que podamos saber quién eres y que te reveles, Señor, a nosotros, porque pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Había tres profecías que le dejó aquí Samuel. Le va a decir que bien detallosamente con qué se iba a encontrar en su camino, ¿verdad? Y al fin le dice que se va a juntar y va a comenzar a profetizar, ¿verdad? Vamos a ver eso ahorita. ¿Por qué hizo tanto detalle aquí, verdad? Le dice exactamente que vas a voltear aquí, vas a voltear allá, y se te va a aparecer esto y se te va a aparecer. Detallosamente lo hace porque puedo ahorita decirles a todos aquí, les puedo decir, esta semana, te va a dar un dolor de cabeza o algo, y pues digo, eso a todos nos va a dar un dolor de cabeza, ¿verdad? Nos puede dar algo. Este, um, pero el detalle es algo que nadie puede negar, que es Dios el que está hablando.
No nomás le dijo, hey, te va a dar un dolor de cabeza o te va a dar un calambre o no sé. Le dijo específicamente muchos detalles de lo que iba a suceder a Saúl para que Saúl pudiera entender que Dios era el que estaba hablando, estaba confirmando, ¿verdad? Confirmando. Dios trabaja en esa forma y lo tenemos que hacer cuidadosamente, ¿verdad? Porque hay veces que dice, ay, si es del Señor, que se haga este carro, esta casa o este trabajo, o lo que sea, ¿verdad? Tienes que tener cuidado porque en veces se abren las puertas y no quiere decir que debes de meterte en esa puerta, ¿verdad? No quiere decir de que, hay gente que dice, no, tenía mal crédito, pero me van a dar un carro, nomás me van a dar 15% de 15% de interés y ahí estás entracalado toda tu vida, pues eso no era algo que te debía haber metido, ¿verdad? Pero Dios muchas veces confirma en nuestras vidas y siempre tenemos que balancearlo y usar las escrituras para poder discernir lo que Dios hace. Yo no sabía. Yo cuando sabía que Dios me estaba llamando y corría y finalmente ya me agarró y dije, bueno, está bueno, Señor, me rindo, pero yo no sé cómo hacer esto. Yo nomás seguía predicando, hablando con la gente y dando el evangelio. Me uní a la iglesia, y, y ya, y comencé a trabajar en la iglesia. Me pusieron de niños, después con jóvenes, después con adultos, después de director de estudio bíblico, después de diácono, o sea, muchas diferentes cosas y yo aún todavía no sabía, ¿verdad? Y cómo le iba a hacer Dios, porque yo sentía que iba a ser un llamado, ¿verdad? De predicar, de ser pastor. Y yo dije, pues yo no sé ni cómo abrir una iglesia ni cómo hacer eso. Yo me quedé en la iglesia, ¿verdad? Pero Dios confirmó, Dios fue confirmando cómo se iba a hacer. Y cuando le dije, yo haz lo que quieras de mí, de repente pone cosas enfrente de mí claramente y bíblicamente. Ve, predica acá, ok. Ve, predica allá, ok. Y luego ve si predicas aquí, ok. Oye, ¿no quieres predicar aquí mientras que pasa esto? Y yo, bueno, deja, voy con mi pastor. Y fui con mi pastor, hablé con él y le dije, mira, esto está pasando, quieren que vaya y predique. Y con su permiso yo me someto a la iglesia y dijo, no, ve, asiste, ¿verdad? Y así me fui y se abrió las puertas claramente. No tuve que andar ah, dividiendo una iglesia, no tuve que andar dividiendo un estudio porque había la tentación. Yo estaba ahí, había una clase de español y querían salirse y dividirse y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces, dejé que Dios caminara en mi vida, me sometí a la iglesia, me sometí a mi pastor, me sometí a la congregación y ellos afirmaron y vieron con el tiempo, y fue algo bonito que pude ser afirmado por la iglesia, ¿verdad? Entonces, Dios pone cosas y nunca me imaginé cómo podría yo, imagínate, o sea, nunca vi yo cómo yo podía llegar a ser pastor. Pero Dios acomodó todo. Y Saúl, pues, o sea, de un día para otro ser rey, no me comparo a ser rey, ¿verdad? Pero una responsabilidad que tenía Saúl, que es la misma responsabilidad que tiene un pastor. El rebaño le pertenece a Dios. Israel le pertenece a Dios. Y cada uno de nosotros que tenemos un ministerio, hasta en la casa, le pertenece a Dios. Esos hijos que tienes, esos niños que tienes, esa gente que le estás tú liderando. Entonces, es importante entender aquí que Dios es el que pone, ¿verdad? Y lo hace. Y aquí Dios escogió a Saúl y le dijo a Saúl, ¿verdad? Que él iba a ser el rey y lo confirmó sobre Samuel. A veces Dios confirma cosas con otra gente, ¿verdad? A Samuel Dios le habló, Samuel, ¿se acuerdan? Samuel. Pero a Saúl Dios usó a Samuel para confirmar que él iba a ser esta persona. Y luego llegamos ahí, ¿verdad? Y dice así, ah, al último, la última profecía que le dijo, descenderás delante de mí a Gilga, y también yo descenderé y donde estás para ofrecer holocausto y sacrificarás ofrendas de paz. Empezarás 7 días hasta
que venga a verte y te mostraré lo que debes de hacer. Le dice que se espere ahí, que se espere ahí. Y luego el versículo 9, aquí más o menos nos quedamos, dice, cuando Saúl volvió la espada para dejar, I'm sorry, cuando Saúl volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió ¿qué? El corazón. Y todas aquellas señales le acontecieron aquí ese mismo día. Entonces aquí pasa algo diferente. Aquí dice que Dios le cambió el corazón. Aquí esto está muy difícil de interpretar. Les voy a confesar que yo ya he hecho una opinión educada, ¿verdad? En lo que yo pienso, pero hay mucho debate si Samuel era salvo o no era salvo. Hay mucho debate de esto, ¿verdad? Que si Samuel era salvo o no era salvo. Y aquí vemos, I'm sorry, Samuel, no, Saúl, que Saúl era salvo o no era salvo. Porque aquí dice que Saúl dice que cambió su corazón, Dios cambió su corazón. Lo que sí podemos ver aquí es de que el Espíritu Santo, cómo funcionaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Joel, él profetizó, si se acuerdan, que llegaría un día cuando el Espíritu Santo entraría en los creyentes, ¿verdad? Y eso se cumplió en Hechos. Si vemos en Hechos, ahí en el tiempo de Pentecostés, se había eso manifestado y se hizo. Pero también hemos visto que el Espíritu de Dios entró en Moisés, el Espíritu de Dios entró en Gideón, ¿verdad? Gideón. El Espíritu del Señor había entrado, pero no era igual como en el Nuevo Testamento. Tienes que entender que Saúl era un hombre que venía de buena familia y todo, pero es como yo, o sea, yo no pude venir a hacer esto hasta que Dios tuvo que cambiar mi corazón para que sea sensible. Yo era una persona muy diferente, te hace un corazón de amor, ¿verdad? Para la congregación, para el prójimo. Y a ti también, como regenerado, Dios te cambia el corazón, pero Saúl era una persona que tenían ganado, que tenían posesiones y esa era su mentalidad. Su mentalidad no era nada que ver con siendo un rey, nada que ver con siendo un rey. Entonces Dios tuvo que cambiar su corazón y su mentalidad y le tuvo que dar su sabiduría, porque aunque este no era el rey que Dios quería para su gente, aún así Dios les dio un rey y tampoco lo quiso llevar para que fracasara. Dios nunca te da y te llama para que fracases. Dios te equipa con todo lo necesario que necesites, o por eso les digo, no tengan miedo, o sea, si Dios te ha llamado y para vivir para Cristo, no te va a faltar nada, no vas a tener lo que quieres a lo mejor, pero vas a tener todo lo que necesitas. Dios no te llama para que fracases. Dios no te llama para el fracaso. Y aquí Saúl, Dios le iba a dar todo lo necesario para que él pueda ser ese rey con la sabiduría. Tenía que cambiarle el corazón, tenía que cambiarle la mente, tenía que prepararlo para ser un rey, o sea, de andar detrás de asnos a ser rey de Israel es algo muy diferente. Tienes que tener la valentía, o sea, hay muchas cosas, sabiduría y la mente de Dios. Entonces, aquí dice que cuando volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón. Otra cosa que veo aquí dice, cuando Saúl volvió la espalda, volvió la espalda para dejar a Samuel, quiere decir que cuando Dios le cambia el corazón, Samuel no lo vio y no estaba ahí. Y yo pienso que eso es a propósito, hermanos, porque yo pienso que el mensaje aquí para Saúl y para Samuel es de que Dios es el que cambia corazones y no nosotros. Samuel no es el que le cambia el corazón, aunque es profeta y juez. Nosotros no podemos cambiarle el corazón a la gente, no podemos cambiarle el corazón a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, no podemos cambiarles el corazón a nadie. O sea, ese es el punto de que tenemos que confiar en el Señor. Y Dios es el que cambia corazón y por eso solo ahí mismo, en ese momento, es que
cuando uno viene a Cristo, tú vienes en ese momento solo ahí, es algo personal. Y cuando venimos a bautizarnos es el resultado de que ya lo hiciste tú personal y ahora todos van a saber lo que pasó. Pero Dios cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron aquel mismo día cuando Saúl y su criado llegaron ahí a la colía. Un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Bueno, es que era necesario. Todo lo que dijo, no sabemos qué dijo, pero para él poder ser rey tenía que morar Dios en él. Y por eso vemos que estaba el hombre cambiado. La cosa es de que no sabemos si era algo temporal o qué, porque la vida de Saúl nos indica que no era salvo al último. Mucho nos indica que no era salvo al último, y ese es el debate que hay, ¿verdad? Eh, no se sometió a Dios. Toda la herradura que le dio Dios, todo lo que los instrumentos que le dio a Dios, no los usó a su disposición. Entonces Dios le dio todo lo necesario, pero Saúl no acabó bien y no acaba bien. Y vamos a verlo en la vida de Saúl, que no acaba bien. Ah, y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Lo conocieron antes de él que profetizaría y profetió en el pueblo y le decían unos a otros, ¿quién es? ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? Hermanos, hay veces que una persona que ha sido impactada por Dios no lo reconoces, ¿verdad? O quizás en el trabajo te dicen, oye, ¿quién es esa persona? Esa persona ahora ya halló religión, ¿verdad? Muchas veces te dicen, a esa persona halló religión ahora, porque mira, no era así. Vemos que el Espíritu de Dios que posesionó cambió algo en las palabras, en los hechos, en la bendición que tenía sobre Dios. Estaba ungido. La unción quiere, la palabra ungido no es algo mágico, hermanos, para nada. Yo sé que lo usan de una manera mágica. Ungido quiere decir que algo te ha puesto, algo te ha caído, algo está en ti. Te unges de una crema, la crema está sobre ti, ¿verdad? Te unge uno de aceites, de cremas. La unción bíblica es una representación de que el Espíritu de Dios y Dios te ha ungido. Eso no es de que, ese pastor es un hombre ungido. Ahora en el Nuevo Testamento, si tú eres cristiano, dice que todos somos ungidos. Cada uno de nosotros somos ungidos. Entonces, aquí le están diciendo a él, ¿quién es este hombre? Este es el hijo de Cis. Es el hijo de Cis porque mira cómo está haciendo. Hermanos, es importante ver aquí temprano, porque vamos a ver la vida de Saúl, que no es como comienzas, sino como terminas tu vida. Saúl comenzó de buena familia, alto, el más parecido de todo el mundo, Mr. Universo. Comenzó con carisma, tenía posición, pero acabó mal. No es como comienzas, es como acabas. Por eso es lo hermoso de que muchos de los de la historia de la iglesia en la Biblia vemos que comenzaron muy mal, pero es como acabaron muy mal. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque no todos, hay muchos que comenzaron bien en sus vidas y no es como comienzas, pero como acabas. Aquí podemos ver mucho de lo que estábamos hablando en la mañana en Lucas, que todo lo que predicamos, todo lo que vemos en las escrituras, lo vemos en toda la Biblia, no es nomás en una sección. Aquí Saúl es un hombre que Dios puso para que fuera rey, pero no acabó como debía de acabar. Vemos aquí un texto muy importante que podemos ver, varios textos que podemos usar, pero ustedes tienen, yo no sé el corazón de Saúl para conocerlo directamente y hacer y decir, definitivamente estaba
salvo, definitivamente no estaba salvo. Pero lo que sí podemos ver es que dice la palabra de Dios que con tus frutos os conocerán, ¿verdad? Y en Primera de Juan vemos ahí que Juan habla mucho de que, y lo vemos sobre la Biblia hasta en Juan, Cristo mismo lo dijo, así sabrás que son mis discípulos, ¿verdad? ¿Y cómo son tus discípulos? Si se aman el uno al otro. ¿Y qué dice Juan también? Dice, el que aborrece a su hermano no es de quién, de Dios. Entonces, aquí Saúl cuando se murió trayendo brujería, se metió con brujas, esas esencias, ¿cómo se dice? Seances, esas mujeres que llaman al espíritu, a los espíritus muertos, y se murió odiando a David hasta el fin, ¿verdad? Quiso matar a su hijo Jonathan, ¿verdad? Jonathan. Mató, ordenó a matar más de 80 sacerdotes, hermanos, de la casa de Dios. O sea, es difícil ver los frutos de Saúl y decir, ¿verdad? Que si era, que era salvo. A mí se me hace más difícil probar que era salvo que probar que no eras salvo. Entonces, Juan, en Primera de Juan, capítulo 5, tenemos algo interesante aquí. En el versículo 16 del capítulo 5 de Primera Juan dice, si alguien ve a su hermano como teniendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirle y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. No, yo no digo que se debe pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Entonces podemos pensar, ¿verdad?, que está hablando del rechazar el Espíritu Santo, pero no está hablando de eso y es obvio que no está hablando de eso. Aquí está diciendo, y está hablando de la oración, está diciendo, mira, hay hermanos que si los ves cometiendo un pecado que es que no te lleva a la muerte, ora por ellos. Pero si hay una persona, un hermano, porque también aquí está hablando de hermanos, aquellos que rechazan el nombre de Dios, aquellos que rechazan a Cristo, no se llaman cristianos. Ellos definitivamente te dicen que rechazaron a Cristo. Pero aquí tenemos gente que se llaman hermanos, la palabra hermanos. Vemos que un hermano puede cometer un pecado que no te lleva a la muerte y puede cometer también un pecado que te lleva a la muerte. Amén. Ahí vamos. Entonces, ¿qué es el pecado que no te lleva a la muerte? Pues yo pienso que es la vida práctica, lo vemos en la palabra de Dios. Todos pecamos, ¿verdad? Nosotros todos tenemos pecados y caemos en pecado y ves un hermano que está batallando, vas y dice Dios, pide por él. Pero hay hermanos que de a tiro no van a cambiar su actitud o como son. ¿Y cómo se miran esos hermanos? Bueno, pues esos hermanos son esos hermanos que vemos en 1 Corintios 11, donde Pablo advierte y dice, por eso muchos de ustedes han muerto y están enfermos, ¿verdad? Vemos ese hermano cristiano se puede ver como aquel que vemos también en la primera carta de Corintios, donde dice Pablo, cuando estaba la iglesia de Corintios, ahí no estaba uno con la madrastra y ¿qué dice? Que esa persona que suéltalo y dáselo a Satanás y a ver si así puede ser salvado. Entonces, hay gente que muere más temprano por el pecado que estaban haciendo. Ananías y Safanías. Estos eran hermanos, y no quiere decir que eran ellos incrédulos, pero en ese momento ellos
mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Dios, fueron y vendieron sus propiedades, dijeron que iban a dar el dinero que dijeron, pero cuando vendieron la propiedad dijeron, hey, esto fue mucho más de lo que pensábamos, vamos a quedarnos con un pedacito y vamos a dar lo demás a la iglesia. Y fueron y lo dieron a la iglesia y ahí en ese momento, uno por uno, Dios mató a esta pareja. Dice la palabra de Dios y hubo temor en todas las regiones. Entonces, necesariamente eran no salvos, no necesariamente. A esa gente dice, no te estoy diciendo que ores por ella, que imagínate que Dios te está diciendo que no tienes que orar por cierta gente. Cristo mismo lo dijo, no se te vaya a hacer raro, en Juan 17 dice, no oro por quién, por el mundo, sino oro por quién, por los discípulos. Y luego, ¿por quién más ora? Por los que vendrán en el futuro, que somos nosotros. Pero dice, yo no oro por el mundo. Entonces, es algo importante que podamos entender, ¿verdad? Que hay estos pecados y debemos tener en sí un temor, ¿verdad? Que tú pienses que estás bien como hermano y de repente no estás bien. Y aquí Saúl, vemos que al fin no acabó la carrera como debía de haber acabado la carrera, ¿verdad? Incluso le advierten en el 12, capítulo 12, parece que es el 15, y también lo va a hacer ahorita aquí Samuel, le va a advertir, pero dice, si teme al Señor y lo sirve, en capítulo 12, versículo 14, dice, si temen al Señor y lo sirven, escucha su voz y no se rebeldan contra el mandamiento del Señor, entonces ustedes como el rey que reina sobre ustedes estarán, ¿qué? Siguiendo al Señor su Dios, pero si no escuchan la voz del Señor, si no que se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor entrará contra ustedes como estuvo contra sus padres. Entonces ese espíritu que estaba con Israel, la rebeldía causó que el Espíritu de Dios se fuera. ¿Se acuerdan el tabernáculo que vimos? El Espíritu de Dios estaba en el tabernáculo, ellos estaban venciendo, pero el momento que la gloria de Dios salió de ahí, les fue mal a todos otra vez. Entonces aquí, esa es la misma cosa que vemos aquí cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios estaba y cambió el corazón. ¿El corazón es corazón de verdad? No, hermanos, ¿verdad? Cuando yo vi a mi esposa, no me dolió el corazón, me dieron mariposas aquí, ¿verdad? En el estómago. Eso fue lo que me movió el estómago, ¿verdad? Por eso cuando oramos con nuestras entrañas, así se dice. Eso. Pensamos que el corazón es el corazón el que nos hace, ¿verdad? Pero es una expresión, hermanos. Cuando vemos, no es el corazón, ¿verdad? Nuestra mente es algo que tiene que ser, ¿qué se dice? Como dice, no te conformes, ¿verdad? Sino renueva tu mente, ¿verdad? Entonces, cuando Dios cambia el corazón, lo que está diciendo aquí Dios es, le está cambiando la mente y la mentalidad y le está dando sabiduría a Saúl para que pueda hacer lo que va a hacer. Y lo equipa con eso y le dice, mira, mientras que tú hagas lo que yo te digo, vas a estar bien, Saúl. Te voy a dar todo para que tengas éxito, Saúl. Te voy a dar todo para que puedas estar conmigo. Entonces, ese pecado que llega a la muerte también puede ser confundido con gente que piensa que está bien y nunca le vas a cambiar la mentalidad, ¿verdad? Ellos están, yo estoy salvo y a mí no me importa lo que tú digas, yo estoy salvo y así es, y no lo sacas de ahí. Y dice Juan, no tienes que orar por ellos ya, algo va a pasar con ellos. Se le van a apagar las luces o me los voy a llevar, pero no dice que no lo haga, nomás dice, por ellos no tienes que orar, no tienes que orar. Pero si ves un hermano que cae en un pecado, que cae en el otro, vas con él y le dices, tú quieres, que Santiago nos dice, tú que eres maduro, ve y habla con tu hermano y ora por él, y amén, aleluya, y Dios dice que él cambiará a la persona.
Pero el pecado que te lleva a la muerte, ese pecado también es ese tipo de que ya no lo vas a cambiar de la mentalidad. Ya se quedó ahí, nunca van a ver que están mal. Y se van, por eso dice hermano, se van creyendo que son hermanos en Cristo. Y un día Dios te paga las luces o te lleva, y ese pecado es el que te lleva a la muerte. Y dice, no ores por ellos. ¿Y qué dijo Cristo? No oro por el mundo, sino oro por aquellos que vendrán y los discípulos que están aquí. Cuando Cristo ora por el mundo que en su soberanía ya sabe que son elegidos de Dios. Eso no es nuestro negocio, ese es de Dios. Nosotros no vamos a estar diciendo, pues no voy a dar por todos porque no todos están. No, tu negocio es ora por todos, sabiendo de que Dios, ¿qué dijo Pablo cuando estaba ahí? Dijo, ya me voy de aquí. ¿Y qué dijo? Dios, no te vayas, yo tengo aquí a mi pueblo que ha predestinado. Y se queda Pablo otro ratito porque nadie venía a Dios, ya estaba Pablo frustrado, nadie está viniendo a Cristo y le dijo, Dios, no te vayas, espérate, aquí tengo una gente. Entonces es importante ver que no es como comenzaste, es como acabas. Y Saúl iba a ser un hombre orgulloso, un hombre rebelde que al fin comenzó bien, perfecto, o hombre creado en una buena casa, pero Saúl nunca fue espiritual, no era espiritual. Sabía las tradiciones, sabía todo, ¿verdad? Lo que era, pero no era un hombre espiritual, para nada. Entonces aquí vemos que Dios le cambia el corazón, pero como te digo, no quiere decir que fue salvo. Incluso en Samuel capítulo 28, en primera de Samuel capítulo 28, vemos que Samuel está huyendo y trae a una de esas mujeres o esas personas que traen a gente de los muertos. Y específicamente manda a traer a quién? A Samuel. Saúl a Samuel, estoy hablando de Saúl. Saúl manda a traer a Samuel de los muertos, ¿se acuerdan? Y también ya para este tiempo su hijo Jonatán ya estaba muerto también. Y lo trae. Ahora tampoco sabemos si era Samuel o era nomás Dios dejando sobre alguien hablar con Saúl, pero el punto es de que la representación de Saúl, de Samuel a Samuel le dice, hey, ¿sabes qué? Olvídate, no, ya no busques porque mañana estarás con nosotros. Y mucha gente agarra ese texto y dice, mira, entonces Saúl estaba salvo porque dijo que iba a estar con nosotros, ¿verdad? Pero vemos el hombre rico y vemos a Lázaro y ellos, los dos se van a un lugar del otro lado de esta vida. Se van al lugar de los muertos. Y hay un lugar para los muertos que creyeron que están confortables y hay un lugar para los muertos que es de que es de tortura. Amén. So, ese lado es de los muertos. Sea que caigas en este lado o sea que caigas de este lado. Ya estás en la tierra de los muertos. Entonces, mucha gente agarra ese texto para decir, ¿verdad? Que entonces, mira, Saúl estaba salvo porque Samuel le dijo que iban a estar con él. Y obviamente sabemos claramente que Jonatán vivió una vida que definitivamente veíamos identificada con someterse a Dios y Samuel igual. Pero Saúl, aunque tenía el Espíritu de Dios, no necesariamente era el Espíritu Santo que tenemos ahora, que reconocemos ahora. No, tampoco nos quiere decir eso. Es algo que pueden ustedes estudiar. Yo ya les ha dado lo que yo pienso que es, pero una vez así no sabemos con seguridad porque Dios es el único que conoce el corazón, ¿verdad? Dios es el que conoce el corazón. Entonces dice, entonces los hombres se quedan anonadados que ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Está Saúl también entre los profetas. Le dicen, es religioso ahora, es pastorcito. Me acuerdo que había muchos conviertos, ¿verdad? Que
Cuando yo cambié mi vida también, yo sé que a unos de ustedes les ha pasado esto, pero cuando cambió Dios mi vida y ya vieron que estaban en la Biblia, ellos no reconocían, ¿verdad?, que una persona debe estar en la Biblia, sino cuando nomás porque me veían dar un estudio en la Biblia, decían, es pastor, ¿verdad? Ya te dice que si eres pastor. Y aquí es lo que están diciendo, aquí también también está entre los profetas, también ya es pastor este. Y si un hombre de ahí respondió, ¿y quién es padre de ellos? Por lo cual esto se hizo proverbio. Ese era un dicho, ¿verdad? Que se hizo, ¿verdad? ¿Y quién es padre de ellos? Por lo cual esto se hizo proverbio. Está Saúl también entre los profetas. Cuando acabó de profetizar, vino al lugar alto. Y un tío de Saúl le preguntó a él y a su criado, ¿a dónde fueron? Saúl respondió, a buscar las asnas. Cuando vimos que no aparecieron, fuimos a ver a Samuel. El tío le dijo, te ruego que me cuentes qué es lo que te dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos hizo saber claramente que las asnas habían sido llamadas, pero Saúl no le contó acerca del asunto del reino de Samuel, y le había, asunto del reino que Samuel le había mencionado. No le quiso decir a su tío todo lo que había pasado, y quizás era bueno, ¿verdad? Quizás en ese momento Saúl quería más confirmación de que era cierto que él iba a ser el rey. Todavía no estaba seguro, o no, que ya es mejor es más, hermanos, cuando yo ya sentí el llamado por 2 años, se tardó 2 años que se manifestara, ya cuando ya me sometí, ¿verdad? En esos 2 años, yo no les decía al pastor o a los pastores, porque si no también el pastor se va a hacer, cuando no estás en una iglesia saludable como la que estamos aquí, donde yo estoy buscando ancianos, yo estoy buscando pastores, yo estoy buscando diáconos, yo estoy buscando misioneros, o sí queremos eso, pero en iglesias tradicionales se sienten, ¿cómo se dice? Como amenazados, ¿verdad? Se sienten amenazados, que es en contra de lo que dice la Biblia. Entonces tú comienzas a decir que tú quieres ser pastor y el otro quiere ser pastor y ya hay una amenaza ahí. Y luego salen puros que quieren ser pastores que ni deben de ser pastores también, ¿verdad? Pero es mejor tú confiar, ¿verdad? Especialmente en esta iglesia, ¿verdad? Si el hermano Mike quiere ser pastor, ya tenemos una iglesia para él. Si los que quieran hacer, hay una manera de poder nosotros afirmarlo, ¿verdad? No nomás voy a decir que sí, pero si el llamado está ahí fuerte, nosotros como iglesia tenemos que escuchar ese llamado. Tenemos que escuchar ese llamado. A mi pastor personalmente, cuando le dije, él en su oficina estuvo y me dijo que no me quería perder, ¿verdad? Que no quería apoyarme porque no nos quería perder a mi familia, ¿verdad? A mí, pero me apoyó mucho el pastor Ron Scott, tengo mucho agradecido a él, la iglesia First Baptist, el apoyo que dieron, la iglesia todos apoyaron, no nomás salí y dije voy a ser pastor, o sea, fue un proceso que afirmó la iglesia. Entonces, es importante en veces primero afirmar con Dios antes de ir a comenzar a mover todo, ¿verdad? Entonces dice que después Samuel convocó el pueblo delante del Señor en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así dice el Señor, Dios de Israel. Dice, yo saqué a Israel de Egipto y los liberé del poder de los egipcios y del poder de todos los reinos que los oprimía. Pero ustedes han rechazado hoy a su Dios, que los libró de todas sus calmanidades y sus angustias y han dicho, no, sino ponnos un rey sobre nosotros. Ahora pues presenta delante del Señor por sus tribus y por sus familias. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y fue escogida por sorteo la tribu de Benjamín. Entonces hizo que se acercara el tribu de Benjamín
por sus familias, y fue escogida la familia de Marti, y Saúl dijo de Cis, y Saúl, hijo de Cis, fue escogido, pero cuando lo buscaron, no lo pudieron hallar. Se escondió, le dio mieditis. Aquí vemos la sabiduría de Dios también. La gente que no cree en la sabiduría de Dios, aquí está la sabiduría de Dios. Usaban suerte, ¿verdad? Podían usar palos, usaban diferentes cosas de piedras. Había unas piedras, una blanca y una negra. El sacerdote ponía esas piedras en sus trapos y llamaban representantes de cada familia del tribu. La piedra negra decía no, la piedra blanca decía que sí. Entonces la metían y la suerte salía. Tribu número 1, piedra negra, no. Ok. Tribu número 2, piedra negra, piedra y no. Pero Dios dice, el Proverbios y el Salmos en la palabra, que Dios controla la suerte. Eso no existe la suerte. Dios también controla la suerte. Entonces Dios estaba controlando en su sabiduría con las piedritas, en ese momento los trajo a todos. Entonces ya que llegaba el tribu de Benjamín, ahí estaba en otro ratito, ok, ya es el tribu de Benjamín, ahora vamos a ver las familias. La familia de Mispa, pero ahí van, esta no, ya, la familia de Mispa, pum, hasta que llega al nombre de quién, de Cis, y que es el hijo de Cis, que es Saúl, el que escogieron para hacer eso. Entonces todavía hicieron el proceso. Cuando Dios llama a un pastor, todavía tienes que ir por el proceso de la iglesia. Si eres llamado de Dios, nada te va a impedir a que tú seas lo que Dios te ha mandado a hacer o lo que sea, ¿verdad? Que sea tu ministerio. Entonces, así es como hicieron este proceso largo que usaban. Entonces, pero dice que... ¿Dónde me quedé? Aquí. Y luego, entonces Saúl dijo, así fue escogido, pero cuando lo buscaron no lo pudieron hallar. Pero lo bueno es de que este hombre estaba bien grandotote. No se podía, era muy difícil para esconderse. Hay veces que hay un árbol así, un palo así, y nos queremos esconder detrás de él y ahí nos sale toda la panza y la papada y todo, y estamos según nosotros escondidos. Pues Saúl, pues era un hombre ya como vimos que una cabeza más grande que los demás, y la palabra de Dios nos dice que pues ahí te enseña, ya estás conociendo que Dios tenía que cambiar su corazón, ¿verdad? Dice, volvieron pues a consultar al Señor, llegó ya el hombre aquí, y el Señor respondió, sí, está escondido junto al equipaje. Ahí estaba, se miró de volada, ahí estaba una maleta y estaba escondido detrás de los equipajes y todo. No se escondió muy bien. Corrieron y lo trajeron de ahí cuando estuvo en el medio del pueblo de los hombres arriba. Sobrepasaba a todos, ¿ves? Sobrepasaba a todos. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ven al que, y sí, Samuel le dijo a todo el pueblo, ven al que el Señor ha escogido, en verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo, vive el rey. Entonces Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino y las escribió en el libro, el cual puso delante del Señor. Y despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa de Gibea, y con él fueron los valientes cuyos corazones Dios había ¿qué? Tocado. Pero ciertos hombres indignos dijeron, ¿cómo puede éste salvarnos? Y lo despreciaron y no le trajeron presente alguno, pero él guardó silencio. Es como todo, hermanos, vas a tener haters en la vida. Ah, muchos te van a amar, pero hay unos que les vas a caer mal. Pero aquí dice que hasta esos se quedaron, se mordieron la lengua, no dijeron nada, pero al rato van a causar problemas, ¿verdad? Para Saúl. Saúl va a hacerse un hombre también que no tiene una conciencia libre. Se va a hacer paranoid, se va a hacer, ¿cómo? Paranónico, paranoico, paniqueado. Para, va a estar siempre paniqueado. Entonces, porque la conciencia no está bien y siempre está pensando en quién está en contra de él y cuántos están así, esto y el otro, y así va a estar.
Pero es importante, ¿verdad?, entender de que la gente, Samuel les dijo, hey, otra vez les recordó, oyes, ¿están seguros que quieren hacer esto? Este es el Dios que los rescató de Egipcio, no tuvieron ningún problema con nadie, pero ¿están seguros que ustedes quieren hacer esto? Ustedes han despreciado a Dios y no quieren a Dios, quieren un rey. ¿Están seguros? Y dice, ok, aquí están las ordenanzas. Les dio todas las ordenanzas de lo que era servir a un rey. Hermanos, aquí vemos algo bien importante. Ellos les dijeron en las ordenanzas cómo servir un rey. Les vas a dar tus hijas, les vas a dar tus hijos, les vas a dar su tierra, les vas a dar taxa, le vas a dar para que él pueda vivir la vida que va. Es que, ¿por qué Samuel le dice al rey, hey, espérame aquí 7 días? Imagínate si viene aquí un gobernador o viene una persona importante y le dice, ¿sabes qué? Tú espérame en mi oficina 2 días y luego vuelvo. Like, no jala. Entre más importante sea la gente, ¿cómo está? Oye, no, pues hay que llegar ahí porque si no, ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad del rey aquí, el rey que se sirve. El rey sí sirve. Pero hay un rey que vino, que se hizo menos que los ángeles, que se humilló, que le lavó los pies a los discípulos y que dijo, yo no vino para que me sirvan, sino vine para servir, vine para hacer la voluntad del Padre. Y cuando los discípulos también le dijeron al Señor, ¿verdad?, que querían servir, dice, no, mira, el primero será que el último y el último será que el primero. El que quiere entrar al reino tiene que servir y no ser servido. Y muchas veces queremos nomás llegar y que nos sirvan. Y queremos ser ese tipo de gente. ¿Y qué dicen nuestros niños? ¿Qué dicen nuestros jóvenes? Yo quiero ser patrón, ¿para qué? Para que me sirvan. Yo quiero ser presidente, ¿por qué? Pues mira todos los siervos que tienen. Así, mi niña chiquita estaba viendo una película de una niña que es, no sé de qué era, pero era de esas de niños, ¿verdad? Y, y la cosa es de que venían, porque su papá era presidente o rey o príncipe, no me acuerdo qué era la película, le estaban sirviendo todo y que dijo, yo quiero ser así. ¿Por qué? Porque mira cómo le sirvo. Pero Cristo dijo, estás confuso si quieres entrar al reino, porque el rey de reyes que vino a este mundo no fue nada como Saúl, no fue nada como él de orgulloso, él sirvió. Entonces, los manda a todos y cuyo valientes cambió sus corazones. Esa es otra cosa, hermanos, que es bien importante. Va a haber gente que no les voy a caer bien, nunca. Y va a haber gente que me van a amar. Dios cambia corazones para que Dios tenga gente en cada congregación, en cada rey, en cada persona de autoridad, como al rey Saúl cambió, dice, y estos hombres valientes los siguieron y les cambió a ellos los corazones. No quiere decir que lo salvó, pero el espíritu de amor para ese hombre que iba a ser rey, era necesario que tuviera gente que se sometiera a él y que lo amara y lo protegiera. Moisés siempre tuvo quien lo protegiera. Tuvo sus enemigos, hasta su propia hermana, hasta Aarón, se le voltearon en un tiempo. Pero Dios le dio a Moisés, le dio a Abraham, le dio a cada uno. Cristo Jesús vino y no tuvo a nadie más que al Padre. Pablo tuvo a Timoteo, tuvo a Tito. Pablo iba y trabajaba y se ponía difícil la cosa y de repente venían los discípulos y decían, Pablo, ya no trabajes, ahora me toca a mí, tú sigue estudiando. Hasta Pablo, hasta Pedro, todos, en cuando todos corrían, Dios todavía les dejaba a alguien aquí, hermanos. Y eso te voy a decir de esta iglesia. Estaba compartiendo con los hermanos un retrato de una escena de una película famosísima hace años. Yo creo que nadie de nosotros aquí nacíamos todavía, estamos muy jóvenes. Pero enseña la mesa de este hombre poderoso y rico, solo. Y luego abajo enseña a este hombre rico y poderoso alrededor de mucha gente, familia, de mucha familia. Y la gente del mundo lo usa esto como una, ¿cómo se dice? Exaltación. Así es la vida, como que ellos así son sacrificados, son víctimas.
Y ellos lo usan y dicen en la primera escena, cuando él está solo en la mesa, en la misma mesa, dice, cuando tú necesitas a alguien, nadie está ahí. Pero cuando te necesitan a ti, y tal otra foto, todos están ahí. Y así pensamos en esa mentalidad, ¿verdad? Yo les mandé, les dije, qué triste que el mundo piense así, porque ¿sabes qué? Cuando no está nadie en el mundo, está mi familia en Cristo. Nunca me han dejado abajo, nunca me he sentido solo. Dios siempre me ha traído a uno, a dos, a tres, nunca me ha dejado solo. Pero Cristo sí estuvo solo, hermanos. Él hizo el sacrificio último para que tú no estuvieras solo. Tienes a tu iglesia. Por eso es importante la iglesia. Por eso es importante seguir en el amor de Cristo, en el Espíritu de Cristo, para que puedas saber de que no estás solo. Dios está contigo, arriba de toda la gente, primeramente. Pero Dios también a su pueblo les da el corazón para amarse el uno para el otro. Y así serás que son mis discípulos, si amas a tu prójimo, si amas a tu hermano. Amén. Y qué hermoso es eso. Y aquellos pues se mordieron la lengua y van a causar problemas. Y vamos a ver aquí que Samuel entra y va a defender a Israel. No pudimos llegar a eso, pero la semana que viene voy a tratar de hacer 11, 12 y el 13, a ver si llegamos al 13. Pero es importante, no es cómo comienza la carrera, es cómo acaba la carrera. Y nos enseña eso la gracia de Dios, que muchos de los cristianos no comenzaron la carrera muy bonita. Vinieron con mucho equipaje, vinieron con un pasado feo, pero no importó cómo comenzaron, importa cómo acabas. Esa no es una licencia para vivir nuestra vida y decir, puedo hacer lo que yo quiera, pero no, no, no. Muchos no llegan a acabar la carrera fuerte. Entonces, hay pecados que nos llevan a la muerte y hay pecados que no nos llevan a la muerte. Y tenemos que ponernos en esa conciencia y ver la vida de Saúl y ver cómo trabaja Dios, que trabaja igual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No cambia la teología para nada. No cambia. Porque el profeta Joel profetizó que iba a venir un espíritu. Y cada vez de que esta gente se rebeldaba, Dios decía, todas estas promesas te las doy, pero sí que, si permaneces en mí, si sigues en mí. Esos son los mandamientos que dijo Dios. Si tú puedes tener estos mandamientos, les dijo a la gente en el desierto. Pero no quisieron. So Dios dijo, bueno, me hago para atrás. Entonces Dios hizo sus promesas con los profetas. Pondré mi espíritu de temor en sus corazones para que no me dejen, y yo seré su Dios y ellos serán mi gente. Luego Joel dice que vendrá el día donde el Espíritu Santo entrará y ya no saldrá. Y eso lo vimos en Hechos, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo entró y ya no salió. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y nos advierte y nos da siempre su verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en tu palabra, Señor, y que podamos ver ciertamente, Señor, tu amor incondicional. Señor, que podemos ver que aunque te fallamos, Señor, hay esperanza siempre para el creyente. Siempre hay misericordias nuevas cada día hay un comienzo nuevo, Señor. Y eso es rico, Señor. Eso es asombrante, Señor. Te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros respectivos hogares y en nuestros trabajos, en la escuela, que protejas los corazones de nuestros hijos, Señor, los corazones de esta congregación, Señor, que esto no sea el extento de nuestro estudio, que abramos nuestras Biblias, que podamos meditar tu palabra, estudiar lo que estamos estudiando aquí, estudiar los sermones, los estudios. Señor, que podamos orar por el uno al otro y Señor, te pido, Señor, que seas siempre presente con nosotros, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.